Hola, buenas. Comenzamos el curso en vídeo de LibreOffice Calc, nivel medio, de la Olaza en Videpollo. Vamos a ver el curso, bueno, pues al ser en vídeo vamos a ir grabando en varias partes para que os sea más cómodo. En vez de dar la clase, grabar una clase entera o grabar las clases enteras, pues lo vamos a ir grabando por apartados, digamos, para que sea más sencillo y más fácil seguir el curso. Y luego tendremos la tutoría online, ya lo pondremos en la programación y podéis consultar las direcciones de la página web o del Facebook que tenéis en el vídeo para poder inscribiros. El acceso al canal de YouTube, no está este vídeo, también lo comunicamos en la información del vídeo y podéis acceder libremente, acceder y consultar los vídeos sin problema ninguno. Luego la tutoría sí que ya requiere registro, entonces en el correo que os dejamos del aula pues nos podéis enviar la solicitud y ahí os indicamos cómo registraros y cómo solicitar inscripción en la tutoría. Entonces empezamos con el curso LibreOffice Calc, hoja de cálculos, nivel medio. Vamos a empezar con la jerarquía de operadores aritméticos para repasar un poco estos conceptos y que tengáis en cuenta que uno de los principales problemas que se suele dar a la hora de utilizar hojas de cálculo es cómo se introduce ese cálculo. Entonces existe una jerarquía a la hora de utilizar los operadores aritméticos. Cuando introducimos varios operadores, pues hay una jerarquía que se respeta. Entonces, aquí tienes un ejemplo. Primer caso, 5 por 4 menos 3. Ahí la jerarquía establece que la multiplicación va por encima de la resta, por lo que se calcula antes. Multiplicación y división van por encima de la suma y la resta. Entonces se realiza en este caso antes la multiplicación y luego la resta. Sería 5 por 4, 20, menos 3, 17. Ahora en el segundo caso vemos que tendremos los paréntesis. Los paréntesis tienen la función de aislar partes del cálculo para que se calculen de forma aislada, de forma separada. Entonces, en este caso, podemos decir que el paréntesis tiene prioridad sobre multiplicación y división, y resta y suma. Por eso, es importante tener en cuenta esta jerarquía, el nivel de importancia. Luego creo que por encima de los paréntesis vienen los corchetes y entonces ahí ya tenemos otra serie de niveles. Si dentro de un paréntesis hubiese que aislar otro cálculo, pues con paréntesis también se podría hacer, pero si aún hace falta otro nivel de prioridad, digamos, pues usaríamos los corchetes. En este caso, al poner paréntesis, estamos separando esa parte de la operación. Digamos que tenemos dos cálculos. Por un lado lo que hay fuera del paréntesis y por el otro lo que hay dentro del paréntesis. Así en este caso se calcula la resta primero o por separado y el resultado se va a multiplicar por 5. Si tenemos varios operadores del mismo nivel, varias multiplicaciones o multiplicaciones y divisiones, como están en el nivel, en el mismo, ninguno tiene preferencia, entonces se calcula de izquierda a derecha. Se empieza por la parte izquierda y se acaba en la parte derecha. Así que, importante este tema de los operadores. Antes, hace unos años, existía otro caso que era también que daba muchos problemas, que era el de multiplicar valores numéricos, pero con formato de texto. Por un tema técnico, un tema a nivel informático,
Los números no pueden, las letras no pueden ser números, no tiene sentido, pero los números sí pueden ser texto, por un tema de formatos, de códigos y temas, ya digo, de informática. Y ocurría que si teníamos un número con formato de texto, al hacer una operación, lógicamente daba fallo. Esto ya hace unos años que dejó de ser un problema. Cuando introducimos un número, el ordenador entiende que es un número y entonces pues lo calcula como un número. Así que digamos que ahora el primer problema, el número 1, en caso de problemas, pues suele ser el tema de cálculos. ¿Cuál es el consejo? Pues que cuando hagamos un nuevo cálculo, una nueva plantilla, un nuevo modelo, al realizar una nueva operación que no hayamos hecho antes, que no esté comprobada, pues hacer una serie de cálculos y comprobar que funciona correctamente. Al ser un cálculo nuevo, probamos con varias operaciones de las que conozcamos el resultado y así sabremos que la función o el cálculo pues funciona correctamente. Puede haber casos que haya valores muy concretos que den fallo, pero eso es algo que siempre va a ocurrir y que no podemos evitar. Básicamente, hacer cálculos sencillos que nos den el resultado correcto para asegurarnos de que funciona bien y de que no hay nada mal. Vamos ahora con las funciones y a repasar cómo se utilizan, para qué sirven. Entonces tenemos aquí este ejercicio, una serie de valores y una serie de cálculos. Vamos a obtener los resultados y entonces así veremos el funcionamiento de las funciones. Es importante que todos los valores que pongamos, que obtengamos, estén identificados con un texto. ¿Vale? Entonces, al hacer un cálculo, ese valor que tenga un texto identificativo, lo que se llama una etiqueta, que me diga lo que es. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí estos valores, pero no tengo ni idea de qué son. No sé si son kilómetros, si son tomates, si son euros, qué son. ¿Vale? Entonces, en el momento, pues sí, podemos saber lo que es porque lo estamos haciendo, pero dentro de una semana, un mes, igual y no suena. Así que siempre acompañarlo con una etiqueta de texto, que es como se denomina ese texto identificativo, para saber qué es cada cosa. Bien, nos ponemos en el primer caso y comprobamos, o vamos a obtener el cálculo. Nos pide el promedio. Bien, en vez de hacerlo a mano, vamos a utilizar una función. Una función básicamente es un conjunto de operaciones, un grupo de operaciones, un bloque de operaciones que se realiza automáticamente. A nosotros nos parece que es un cálculo de un solo paso, es darle a calcular y ya hace el resultado, ya nos da el resultado, pero realmente no es así. Es una serie de operaciones que se calculan unas detrás de otras. En el caso del promedio, lo que necesitamos es obtener la media de todos estos valores. Entonces, irá sumando todos los valores, uno por uno, lo dividirá entre el número total de valores, la cantidad de valores, de cifras, y nos da un resultado. Eso, hoy en día, con la potencia de cálculo que tienen los ordenadores, no es ningún problema, pero no es que haga un solo paso, hace todas las operaciones, pero extremadamente rápido. Bien, nos situamos en la celda y ahora vamos a abrir el asistente de funciones. Nos vamos aquí a fx, asistente de funciones, es el identificativo de funciones matemáticas, función x, la que sea. Entonces pulsamos ahí y abrimos. En caso de duda, al poner el puntero, nos sale un cartelito
indicándonos qué hace ese botón, qué hace ese acceso. Si tenemos dudas, ponemos el ratón sin pulsar en nada y ya nos dice para qué sirve ese botón. Asistente de funciones, pulsamos, se nos abre y vamos a calcular el promedio. Es importante que la categoría tengamos puesto en todas, porque si tenemos una categoría incorrecta no nos va a aparecer la función. Vale, entonces cuidado con eso. Categoría todas, que salgan todas, y lo podemos buscar en la lista, moviéndonos por la lista, utilizando la inicial. Hay que pulsar primero dentro alguna función, ¿vale? E incluso puedo ir pulsando las primeras letras del nombre de la función. Vale, me deja ir escribiendo y ya accedería directamente a la función. Lógicamente hay que saber cómo se llama. Eso por ahora no podemos evitarlo. La otra manera es hacer la búsqueda directamente arriba en el cuadro de buscar. Nos va a buscar todas las funciones con ese nombre o con ese texto, con esa parte del nombre. Vale, serían las tres maneras. O lo busco desplazándome por la lista, lo busco escribiendo las iniciales, las primeras letras, o en el buscador. Vale, aquí tenemos varias. Aquí tenemos la base de datos, de funciones estadísticas. Bien, a mí me interesa promedio. Vemos aquí la descripción, devuelve el promedio de los argumentos, devuelve la media de los valores. Aquí le llaman argumentos, son los valores, número 1, número 2, etc. Luego otro detalle importante de las funciones es que va cambiando el nombre según el idioma del programa, el idioma en que esté en el programa. Si está en castellano es promedio, en gallego creo que es media, y en inglés será otro nombre y en vasco será otro nombre. Entonces tenemos esa cuestión. También hay que tener en cuenta el idioma. Yo si el programa lo tengo en gallego y busco promedio, o no me aparece o me va a otro sitio o a otra función. Entonces hay que tener en cuenta eso, el idioma. Vemos la descripción, devuelve el promedio de los argumentos, comprobamos que la función que queremos utilizar. Entonces, una vez localizada, vamos a siguiente y aquí me muestra todos los campos para introducir los valores que quiero calcular. Según bajamos, tenemos unos cuantos de ellos. Veis abajo cómo se va creando la estructura de la función. Vale, pero es un poco absurdo, no tiene mucho sentido introducir uno por uno. El programa, ya que tenemos el programa para calcular, sería un sinsentido que ahora hay que meterlo a mano. Para eso no utilizo la función, lo hago yo a mano. Bien, pues en este caso simplemente me voy al primer campo, número 1, y selecciono los valores. Selecciono la lista de celdas, un rango de celdas y los introduzco en el primer campo. Cojo ese bloque de celdas, de valores, y los introduzco como un rango. Si la ventana no me dejase ver los valores, si apareciese por encima y no puedo seleccionar directamente los valores, lo que hago es recoger aquí la ventana pulsando en este botoncito. Tenéis ahí la flecha hacia arriba, le damos ahí y se repliega la ventana y queda minimizada. Solo aparece el cuadro del campo 1 en el que estábamos y ahora simplemente pulso en la primera celda sin soltar, arrastro, selecciono todas las celdas con los valores, suelto y quedan seleccionados. Esto es lo que se llama un rango de celdas. El rango, un grupo de celdas que se va a hacer el cálculo sobre ellas.
Vemos aquí el formato del rango, celda inicial, dos puntos, celda final. Incluye las dos celdas, celda de inicio y celda de fin, y los dos puntos me indica que es un rango. Va a coger todas las celdas, de la inicial a la final, y las que estén en medio. Los rangos son celdas continuas, no pueden estar separadas, y tienen que ir siempre en una dirección. No puedo coger aquí un trozo aquí, otro allí y otro allá. Van todas juntas, es un bloque. Si aquí tuviésemos la separación fuese punto y coma, en vez de dos puntos, eso estoy seleccionando dos celdas separadas. Esas son celdas independientes, sería un cálculo sobre celdas independientes. Se puede hacer, aunque no es lo normal. Entonces, el rango viene definido por los dos puntos, celda inicial, celda final. Bien, una vez seleccionadas las celdas, seleccionado el rango, volvemos al asistente. Desplegamos el asistente, ¿vale? Aquí tendría que aparecerme la flecha hacia abajo, ahí está mal. Y ahora, en vez de encoger, tendría que salir desplegar. ¿Vale? Pues ahí está confundido el icono. Pulsamos ahí, vuelve a mostrarse la ventana que teníamos antes y ya me devuelve unos valores con todos estos decimales. Comprobamos que está todo bien, resultado bien. Vale, aceptamos y me da este valor. Fijaros que antes tenía aquí un montón de decimales, ahora solo tengo dos, es lo que está definido en el formato de celda, pero el valor real sigue siendo el de los 7 u 8 decimales que teníamos antes. El valor original sigue manteniéndose, porque en estos cálculos igual no tiene mucha importancia, pero cuando se hacen cientos de cálculos, de precisión sobre todo en ámbito científico, estadístico, pues ahí ya puede variar el resultado. Entonces, aunque veamos aquí los dos decimales, aquí redondeado, el valor real sigue siendo el de los 7 u 8 decimales que vimos antes, el valor original, eso no cambia. Bien, aparte de obtener el resultado, también conviene marcarlo para indicar que ese valor es un valor calculado. Es decir, yo si hago doble clic para editar la fórmula, no veo ahí la fórmula, no veo el cálculo, es una función. Entonces, ese valor, como no es un valor directo, no es algo que he calculado yo a mano, digamos, es un cálculo a través de una función en este caso, lo ponemos en negrita para diferenciar otros valores que digamos que son valores reales. Son valores escritos a mano. Esto es un cálculo. Entonces lo indicamos, pues, por ejemplo, en negrita o subrayado o de otra manera. Vamos con el máximo. Me pongo en la celda. Asistente de funciones. Y busco el máximo. Bien, aquí en castellano, la función, si he escrito hasta ahí y no me aparece, evidentemente ese no es el nombre, la función será max. Y en gallego lleva el acento. Si yo escribo máximo sin acento, en gallego no va a aparecer. Tengo que ponerlo con acento. De todas formas, en el momento que empezáis a escribir y ya no aparezca el resultado, no aparezca ninguna función con ese texto, ya sabemos que ese no es el nombre. Pues en este caso hay que tener en cuenta también el acento. En gallego max, perdón, en castellano max, seleccionamos valor máximo, una lista de argumentos, el máximo de una lista de valores. Correcto. Continuamos. Se abre la ventana de selección de valores. Aquí me da error porque no hemos introducido ningún dato. Aquí está un poco impaciente. Primero habrá que meter los datos. Pero bueno, el programa ya está haciendo el cálculo.
Pues lo de antes, si nos tapa la ventana los valores, recogemos, selecciono los valores, los pongo en el primer campo en formato rango, para no andar a meter uno por uno, volvemos a desplegar la ventana y ya me da el resultado. Si aquí midiera error, pues ahí hay un problema y habría que revisarlo. Aceptamos y listo. El error pues puede ser que haya un valor numérico, una letra. Ya hemos dicho que aquí, aunque haya números con formato de texto, eso ya no influye en la hora de calcularlo. El programa ya sabe que estos son números, que no son letras. Pero si yo he metido una letra, pues podría dar error. Aquí no es el caso. O que tenga un espacio en blanco. Aquí no hay ese problema, pero podría ser una de las causas. Que hayamos seleccionado más celdas de las que deberíamos, ¿vale? Que hayamos cogido, por ejemplo, la cabecera, el encabezado, o algún error similar. Revisar las celdas seleccionadas. Vale, aquí no hay ninguna duda. El máximo, 567, pero bueno, se ve a la legua. El otro caso que es más dudoso, que no sabemos seguramente, no sabemos con seguridad cuál es el valor, pues al ser pocos valores se puede calcular en calculadora o utilizar valores conocidos. Vale, hacer la prueba y ver que dé bien. En principio no es un valor que aparente que esté mal, está dentro de los márgenes, digamos que es proporcional al resultado, ni es muy alto ni es muy bajo. Tenemos valores pequeños, pero también muy grandes, entonces va compensando la media. Si aquí nos diera 1000 y pico o nos diera 12, pues ya automáticamente ya vemos que está mal. Producto multiplica los números. ¿Qué utilidad tiene? Pues bueno, no lo sé. Realmente es una función que está ahí y simplemente para que veáis que está ahí y cómo utilizarla. Asistente de funciones, producto, en gallego sería sin C. Aquí no había mucho problema porque al escribir las primeras letras ya iría apareciendo. Multiplicar argumentos, correcto. Y lo de antes. Selecciono los argumentos, el rango de valores y ahí me da el valor. Al ser un producto, al ser una multiplicación, nos va a dar un número muy alto. Imaginamos que está bien, si no, habría que comprobarlo. Simplemente para que veáis como curiosidad. Bien, ahora vamos a una parte, pues digamos un poco más, más práctica, por así decirlo, menos común, si queréis. Y aquí ya tenemos que hacer cálculos sobre el número de celdas. No vamos a calcular, a usar los valores para calcular, sino a contar el número de celdas. Y contar, vamos a ver que aquí tiene una serie de casos peculiares y para que veáis cómo funciona este tema, el uso de las funciones. Más concretamente, cómo se utilizan las funciones en el software libre, como es este caso. Bien, voy a contar el número de celdas que hay en el rango. Yo seleccionaba las celdas, calculaba una serie de valores, hacía unos cálculos con estos números y ya estaba. Ahora necesito calcular el número de celdas. No me interesa el número de las cantidades, sino el número de celdas. No son los valores, sino las celdas. Entonces, vamos a ver. Asistente de funciones.
y me voy a contar. Base de datos, eso no es. Bien, aquí tengo varias funciones de contar, conta en gallego. Y aquí tengo cuenta, números, que hay lista de argumentos. Muy bien, números que hay una lista de argumentos, una lista de valores, una lista de celdas, si queremos decirlo, pues es la función que aquí necesitamos. Entonces le doy a siguiente y lo de antes. Primer argumento, primer campo, cojo los valores, despliego y me dice que tengo 7 valores, 7 números. Muy bien, acepto. Y aquí me está contando 7 números. Vale, me dice que aquí, en este rango de celdas, hay 7 números. Vale, esa es la forma sencilla, es el caso sencillo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo una celda vacía? O si tengo una celda con texto. Bien, me dice que ahí tengo 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. Pero ¿cuántas celdas tengo? Yo quiero saber el número de celdas que tengo en ese rango. ¿Cómo las cuento? Vale. Vamos a ponernos aquí y hacer el cálculo. En este caso, a contar las celdas. Muy bien, categoría todas. Busco contar. Vale. Contar, cuenta números. Cuenta número de celdas vacías. Esto es estadística, condiciones. Veremos más adelante. Y contará, cuenta los valores que hay en la lista de argumentos. Cuenta los valores. Bien, pues eso es lo que quiero. El número de celdas con valores. Que quiero entre comillas. Vamos a ver. Siguiente. Primer campo. Selecciono. Desplegamos. Y me dice que tengo 6 valores. Bien, aceptamos. Celdas ocupadas son 6. De acuerdo, pero yo tengo 7 celdas. Este rango incluye 7 celdas. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que tengo varias funciones para calcular varios valores, varios resultados, pero no tengo una función que me haga el cálculo directo de las celdas. Es decir, no tengo una función que yo le indique un rango y me las cuente. Entonces eso, en ciertos casos, es un inconveniente, es un problema. Aquí, bueno, no hay problema, son 7 valores, pues se pueden contar a mano si hace falta. Pero si fueran 100 o 700, no nos vamos a poner a contar uno por uno. Vale, pues eso es una de las circunstancias que se dan cuando se utiliza software libre. El software libre está muy bien para utilizar, pero hay que tener en cuenta esas limitaciones y esas características que tiene. Si nosotros utilizamos un programa de pago, no es admisible, no se puede aceptar que tenga estas carencias, digamos. Yo estoy pagando por algo para que funcione y que haga lo que tiene que hacer. Ahora, software libre, es gratuito, está bien, se distribuye para difundirlo, que todo el mundo tenga acceso a
a los programas, a la tecnología, pero hay que tener en cuenta estas limitaciones. Entonces, también lo gratis tiene un precio. Y en este caso, pues, tenemos, abro aquí el asistente, tenemos un montón de funciones, una cantidad enorme de funciones, pero que prácticamente el 80% no vamos a utilizar. Son funciones que van creando gente que se dedica a programar, que sabe crear funciones, las crean para sus casos particulares, casos puntuales, que necesita contar, pues no sé, en un texto cuántos números hay. Pues hacen la función y una vez que funciona, la envían a los responsables del programa, por si quieren incorporarlo al programa, pero luego otras funciones más básicas, de más sentido común, digamos, pues no existen. Nadie las ha introducido, porque está la gente que se dedica a crear esto, imaginará que otro ya lo habrá hecho, y a veces se dan estos casos. Cosas muy básicas, como es eso, contar el número total de celdas. Quiero que me cuente el número total de celdas de un rango con valores, sin valores, en blanco, con números, con letras. ¿No? Es algo sencillo, pero no lo hay. Eso se debe a la propia forma de funcionar del software libre. Hay mucha gente que va creando contenido, que va programando. Luego esos códigos que crean, esos elementos, se introducen en el programa y a veces tenemos estos huecos, digamos, estos elementos que faltan, estas ausencias, que nadie se ha dado cuenta de ello. Entonces, es algo que va ligado al propio funcionamiento del software libre. Entonces, está muy bien, pero tener en cuenta eso. Lógicamente, si nos ponemos a pensar un poco, también por eso entenderemos que hay software de pago. Si el software libre hiciese lo que hace un software de pago, nadie pagaría por utilizar un programa. Por eso la diferencia, que el software libre está bien hasta unos límites. Vale, después de este discursito, vamos a buscarle la solución a este problema. Y aquí lo que hay que hacer es hacer cálculos indirectos. Hemos visto que no puedo obtener un resultado de forma directa, no hay una función que me dé el total de celdas, entonces tengo que obtener ese resultado haciendo cálculos parciales, cálculos indirectos. Aquí tengo entonces el número de celdas con valores numéricas. ¿Cuántas celdas tienen números? Me dice que 5. Ahora tengo, este resultado me dice el número de celdas ocupadas. Celdas ocupadas, recordemos, contará. Si abrimos la celda con la función creada, pues nos sale ahí. Yo esto lo veo bastante lioso, pero para saber qué función está utilizando, nos da alguna información. Cuenta los valores. Vale, aquí hay que fijarse en el tipo de expresión, en la palabra. Vale, el término que utiliza. Cuenta valores. Ya no me dice números, me dice valores. ¿Qué quiere decir? Que valores está contando texto y números. Por eso me da 6 y no 5. O 1. Cuenta el total de valores. Es decir, cuenta el total de celdas con datos. Celdas ocupadas. Tengo 6. Así pues, si números son 5 y total de celdas con datos son 6, significa que tengo 5 menos 6, tengo una con texto.
¿Qué otra posibilidad hay? Que de estas celdas haya alguna que esté vacía, que haya celdas en blanco. Entonces tenemos que obtener también ese resultado. Asistente, contar y contar blanco. Cuenta el número de celdas vacías, celdas en blanco sin contenido. Bien, lo mismo. Todas las funciones funcionan igual. Bloque de celdas, rango, y me dice que hay una celda vacía. Muy bien, aceptamos. Y me quedan por obtener dos valores, dos resultados. ¿Cuántas celdas hay en total? Que es lo que no podemos calcular de forma directa. Y cuántas celdas tienen texto. Tienen texto, tienen letras. Bueno, total de celdas. Hemos obtenido los datos parciales por separado, números, números y letras, vacío. Pues el total de celdas será números y letras más celdas vacías. Entonces aquí ya no hay que usar ninguna función, esto ya es directo. Celdas ocupadas con datos más celdas vacías. Y ahí tengo ese dato que directamente no podía obtener. No hay una función específica que me permita hacer ese cálculo, entonces tengo que obtenerlo a partir de cálculos indirectos, de cálculos parciales. Y número de celdas con texto, con letras, pues restamos celdas con datos menos números. Lo que queda solo puede ser texto. Vale. Y ya está. Fijaos en el detalle. He restado celdas con datos menos celdas numéricas, porque si lo hago al revés me va a aparecer en negativo. Este menos este, negativo. Y de esta forma, aunque no haya texto, puede darse el caso, si no hay texto, son todo números, no habría negativo porque sería 5 menos 5. Celdas con texto, 0. Pero si hay texto, siempre será mayor que el total de números, de celdas con números, entonces siempre hay que restar primero el más grande y luego el menor. Así tenemos celdas negativas. Bien, hemos obtenido todos los datos y ahora vamos a comprobar. Si aquí le pongo un texto, se me reduce el número de celdas con números, el total de celdas ocupadas sigue siendo la misma y celdas con letras, con texto, aumentarían 1. Evidentemente, al eliminar el valor, también afecta al resto de cálculos. Si ahora tengo dos celdas en blanco, queda el mismo número de celdas con valores numéricos, de texto quedaría 1 y vacías pasaría a 2. Entonces estamos haciendo las comprobaciones y vemos que el programa está funcionando perfectamente, el cálculo lo hace correctamente, dejando a un lado los cálculos numéricos del principio, lo que es el cálculo de número de celdas, lo hace correctamente. Bien, pues estos serían las funciones básicas. Luego, en los siguientes vídeos veremos las funciones condicionales. Bien, pues este sería el primer vídeo dedicado a funciones.
Recordar lo del cálculo de operadores, que siempre hay que tenerlo en cuenta al hacer un cálculo numérico. Y lo tenéis ya disponible. Entonces, pues, la idea es esa, que lo vayáis viendo y practicando en el ordenador. Cualquier duda, lo vemos en la tutoría. Os dejo en la descripción del vídeo los enlaces y los datos de contacto. Y ahí veremos las dudas que tengáis. Seguimos en el siguiente vídeo con más ejercicios y viendo, pues, el resto de opciones de LibreOffice a nivel usuario. Bien, pues nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.